Cuando se anunció por primera vez Life is Strange Remastered, hice un vídeo criticándolo. Dije que me parecía un remaster innecesario y que no me parecía que mereciese la pena. Pero claro, en unos meses puedes mejorar muchas cosas y mi opinión puede cambiar a la hora de jugarlo. Y ahora que por fin está a la venta y he podido probar un poco del principio de los dos juegos, aquí os voy a dar mi opinión. Como ya he mencionado en muchas ocasiones, Life is Strange es un juego que no es perfecto en ninguno de sus aspectos. Y a pesar de eso, soy un gran fan de la saga, pero sé ver cuando una cosa está bien hecha y cuando una cosa está mal hecha. Y este remaster es una de esas cosas que están mal. Para empezar, voy a hablar de un juego, bueno, más bien de tres, de GTA Trilogy. Hace unos meses salió GTA Trilogy y fue un juego súper criticado, porque era un juego hecho sin ganas, que estaba hecho para sacar dinero, y eso se notaba. Dejando al lado el apartado visual, GTA Trilogy era un juego incompleto, lleno de errores, de bugs, y era un juego hecho sin ganas. Con Life is Strange era más sencillo no cagarla, porque es un juego con muy pocas mecánicas jugables. Simplemente tenías que centrar en pulir el apartado visual. Y la primera vez que vi estos remaster, me quedé en plan... se ve bien, pero no se ve bien. O sea, para mí se veían bien, técnicamente funcionaban bien y se veían bien, pero como que algo no cuadraba, como que algo no quedaba bien, no quedaba orgánico. Mi cerebro era como que tendía a pensar que algo no estaba bien, que algo estaba fuera de lugar. Es como si hubiesen cogido al GTA de la Play 2 y le hubiesen metido miles de sombras y de texturas. Sí, mola un huevo ver Grove Street lleno de reflejitos y de cosas, pero algo no cuadraba dentro de mí. Cuando juegas al GTA San Andreas original de la Play 2, sientes esa sensación de organismo, porque ese juego se planeó para esa consola. Todas las iluminaciones estaban pensadas al detalle, estaban pensadas para funcionar con la consola en la que salieron. Estaban pensadas para explotar al máximo las capacidades de la época y que encima funcionaran. Sin embargo, este remaster de los GTA era como que lo único que habían hecho era subir los gráficos y ya. Pero antes de que os lo explique yo, prefiero dejar a un experto que lo haga. Y de todos modos, los gráficos no pueden solucionar los muchos fallos que tiene. He visto esas demos técnicas en que alguien coge un Real Engine 4 y reproduce escenarios de Ocarina of Time, pero queda artificial, se siente vacío. Cuando miro imágenes de ese juego, me entra vértigo por lo adelantadísimo que parece a su época. Estos vídeos son un valle inquietante, hay demasiada fidelidad, pero los escenarios parecen falsos porque no estaban pensados para aguantar tanto detalle. Y además, esa idea de que hay que volver automáticamente porque los gráficos están obsoletos lleva a un ciclo eterno. El primer Gears of War fue un prodigio técnico en su día y ahora es lo habitual. Y dentro de Life is Strange Remaster sufre del mismo problema, sobre todo el primer videojuego. Before the Storm es un poco aparte, ya que no es tanta la diferencia entre los gráficos y le sienta bastante bien. El problema con Before the Storm es que quizás al no cambiar tantas cosas y ser un juego un poco más moderno que el anterior, pues no necesita tanto cambio y por eso se ve mejor. Pero aquí va mi problema con Life is Strange Remaster en general, sobre todo el primer videojuego. Y es lo que he comentado anteriormente con GTA San Andreas y el GTA Trilogy. Para mí Life is Strange 1 tenía unos gráficos excelentes. Eran unos gráficos minimalistas, simples y que no necesitaban ser realistas ni ser super punteros. Cuando uno piensa en obras que necesitan ser remasterizadas es porque están obsoletas, ya sea por el paso del tiempo o porque en su momento no funcionaron del todo bien y a día de hoy necesitan ser pulidas de nuevo. Por ejemplo, con GTA San Andreas era un problema que era simplemente visual. No considero que GTA San Andreas tenga ningún problema de mecánicas. Quizás las físicas han envejecido mal y sus mecánicas han envejecido de manera rara a lo que estamos acostumbrados a día de hoy. Pero GTA San Andreas no es un juego que se mueva mal. Quizás tiene algunos bugs técnicos que deberían ser solucionados, pero es un juego que mecánicamente a día de hoy ha envejecido bastante bien. Lo único que falla a día de hoy de GTA San Andreas original son sus gráficos. E incluso con eso es un juego súper disfrutable. Yo prefiero mil veces al GTA San Andreas original antes que la remasterización que hicieron, porque el GTA San Andreas original se siente muy orgánico, no necesita ningún tipo de cambio, está bien como está. Ahora, ¿es posible hacer un cambio? Claro que sí. Si se toma en cuenta el apartado visual del juego original, claro que se puede hacer una super mejora. Sin embargo, lo que siento que hicieron es solo subir las iluminaciones, subir gráficos y venga, para adelante. Por ejemplo, un juego que sí que me gustaría que le hicieran un remaster es Jak and Daxter.
Porque los juegos de Jak and Daxter están bastante chulos, pero no probéis a jugarlos a día de hoy si no queréis arrancaros los huevos. Con Life is Strange siento que lo único que hicieron fue hacer eso. Subir las cosas del original, subir más gráficos y ala, para adelante, te voy a vender este juego que es lo mismo que el anterior, pero por más precio. He visto el primer juego original y he dicho, es que ya se ve bien, no necesito una remasterización, era innecesario. El cambio más notorio en este remaster son los reflejos y las iluminaciones. Y era una cosa que en el primer juego funcionaba bastante bien, porque a pesar de que no eran unos graficazos increíbles, eran unos gráficos que le daban un toque personal, eran minimalistas, pero a la vez bonitos. Sin embargo, en este juego todo se hace más grandilocuente y es como que dices, algo está mal, algo aquí no me cuadra. Claro, quizás es la primera vez que lo juegas no te das cuenta, pero al compararlo con el original no es mejor, simplemente es mejor a nivel técnico, pero a nivel artístico no es mejor. Life is Strange no necesitaba más cambios de luz, no necesitaba más reflejos, no necesitaba más iluminaciones. De hecho, al editar este vídeo me estoy dando cuenta de que el cambio es bastante mínimo, es muy poca la diferencia que hay. Para que os deis cuenta de que realmente el apartado visual de Life is Strange ya se veía bien antes, el cambio es mínimo y los pocos cambios que tienen no son necesarios. Lo único que posiblemente necesitara eran mejores expresiones faciales, y a la hora de jugarlos me he notado que no cambian mucho. Y ese no es el único problema que tengo con las expresiones faciales, porque he estado jugando a Before the Storm y me he dado cuenta de que las caras de algunos personajes no son iguales a los otros juegos. Digo, si vais a sacar una colección remasterizada, por lo menos cambiar las caras en todos los personajes, ¿no? Pero no, la cara de Chloe no es la misma que en el primer juego que en el otro. En uno la cambian drásticamente y en otro no la cambian con respecto al original. Y lo que más me preocupa de esto no es la mala remasterización, que también, sino el público. Cada vez que entraba en un vídeo de Life is Strange Remaster, la mayoría de comentarios eran en plan, ¡buah! ¡Qué buena remasterización! Se ve súper bonito, por fin voy a poder revivir Life is Strange, ¡qué guay! Y me preocupa porque en los últimos años la mayoría de lanzamientos parecen estar condenados por lo mismo. Un juego que vende humo, vende hype, la gente se emociona, lo precompran, lo reservan y el día de lanzamiento está roto, incompleto o es una mierda. Y pasó con muchos juegos y seguirá pasando si seguimos haciendo este tipo de prácticas. Mirad, yo personalmente no apoyo reservar juegos, creo que ya lo he dicho alguna vez, pero no reservéis juegos. Este sí que lo reservé porque quería jugar a True Colors y me venía con estos dos remaster. Pero no reservéis juegos, nunca, y menos si tenéis una situación económica mala o no estáis muy seguros de comprar un juego, ni nada. No compréis antes de que salga un juego, esperaos a las notas de prensa, a los análisis, que para eso están los periodistas, para dar información. Esperaos a que los youtubers y streamers lo jueguen, esperaos a que los juegos salgan para saber si merece la pena comprarlo de lanzamiento. Que un juego que te ibas a comprar resulta que ha sido una pedazo de mierda, no te preocupes. Tú te quedas tranquilo por no haberte gastado 60 napos en esa pedazo de mierda y el estudio pierde una venta. Y esto al final manda un mensaje a la empresa y a la industria. Pero ¿qué esperar de la industria de videojuegos? Al final cada año siguen sacando el mismo FIFA copiado y pegado y sigue vendiendo millones y siendo líder de ventas. Y esta cámara... bueno, mira, ahora las letras ahora están en cursiva. Ahora las letras están en cursiva, claro. Al final lo que manda en la industria no es lo que está bien ni lo que está mal, sino lo que funciona. Y somos nosotros los únicos capaces de cambiarlo. Tengo miedo de que el futuro del videojuego se convierta en una macroindustria que solo se preocupa por ganar dinero. Sé que ahí fuera hay estudios interesados en crear y que se preocupan porque su juego sea un buen producto. Sin embargo, las compañías más grandes saben cómo funciona la industria y te venden juegos incompletos incluso antes de que lo anuncien. Life is Strange Remastered no merece para nada la pena. No porque sea un mal producto, sino porque nos perjudica a la larga. Life is Strange Remastered debería fracasar porque no nos beneficia que la industria siga apoyando este tipo de proyectos antes que nuevos proyectos. Ojo, está bien que saquen juegos remasterizados, pero cuando estos lo necesitan, cuando tienes una visión detrás y un propósito a la hora de hacer este remaster. Las remasterizaciones de Life is Strange no lo tenían y no lo necesitaban. Y lo que más triste me pone es que este tipo de juegos venden mucho más que IPs originales y novedosas. Juegos con microtransacciones, juegos clónicos como FIFA son líderes de venta antes que juegos muy buenos y de mucha calidad.
Recuerda que como consumidor tú tienes el poder de decidir lo que consumir y lo que no consumir. Y que aunque parezca que no, esto repercute en la industria y manda un fuerte mensaje. Y hasta aquí el vídeo. Pensaba que me iba a quedar un vídeo más corto, pero al final me ha quedado un vídeo interesante. Espero que os guste, que lo apoyéis, que lo compartáis. Y yo me voy ya, ¿vale? Que hay cosas que hacer, como tocarse los huevos. Come and get it, look me up and come around. If you want it, come and get it, shake it off and